Hola, bienvenidos. Un saludo muy especial a todas nuestras audiencias, a todos los lectores del Espectador que se conectan a esta nueva charla que tendremos en Entrevistas del Espectador, esta vez con el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde y presidente de la Comisión Primera del Senado. Senador, bienvenido al Espectador. Muchas gracias, un honor estar con ustedes y un gusto estar otra vez en esta casa del Espectador. Muy bien, tenemos varios temas en la agenda y es que usted, como lo decía ahorita, es presidente de la Comisión Primera del Senado, por donde pasan todos los temas constitucionales, y quisiera que de una vez entremos en materia con varias de estas reformas que son del gobierno y que con las que el presidente Petro se está jugando buena parte de su legado. Jurisdicción agraria, el presidente ha sido muy claro en que eso es parte fundamental de la reforma agraria, de sus promesas de campaña. ¿Se está enredando ese proyecto en el Senado? Se está hablando, y para que empecemos a hablar de una vez, de expropiación express. ¿Qué está pasando con ese fantasma? Listo. Entonces, para hacer una claridad, este Congreso ya aprobó una reforma constitucional o un acto legislativo de la jurisdicción agraria. Eso fue hace como unos 2 años, un año. Ya se aprobó una ley estatutaria de la jurisdicción agraria. Lo que falta es la reglamentación, que es la ley ordinaria, que básicamente son los procedimientos, mecanismos, algunos principios, pero procedimientos y mecanismos para hacer realidad lo que ya aprobamos, pero eso ya está aprobado. Y se logró un consenso impresionante. Participó la Corte Suprema, el Consejo de Estado, o sea, esto ha sido un consenso. Entonces, yo creo que mucho de la mala propaganda que tiene actualmente la jurisdicción agraria es más la gente que no lee y pues que se deja engañar en este proceso electoral. Pero aquí yo lo que siento es unos grandes consensos. Entonces, primero, la reforma agraria. Segundo, ¿dónde está el debate? El debate está de los más de 50 artículos, el debate lo tenemos en 3 artículos. Está el 12, que es donde está lo que usted refiere, ya vamos a hablar de eso. Está el artículo 5 y está el artículo 34 de presunción de verdad. Digamos, estos son como los 3 artículos de los más... Sí, los polémicos. Los polémicos. Entonces, vamos a mirar lo de la famosa expropiación express. Entonces, la expropiación en Colombia existe hace décadas. De hecho, el mayor expropiador, legalmente lo hizo, en Bogotá se llama Enrique Peñalosa. Él expropió decenas de predios para hacer Transmilenio. Donde básicamente a la gente se le dice, oye, tú tienes una casa, entonces mira, te la queremos comprar porque por aquí va a pasar el Transmilenio. Si la persona decide vender, pues le pagan al avalúo comercial, no catastral, comercial. O si no decide vender, pues viene un proceso judicial y generalmente el Estado gana eso. Entonces, la expropiación siempre ha existido. Sí. Aquí la pregunta es si la entrega de tierras se puede catalogar como un bien común, porque uno cuando dice, bueno, va a ser para Transmilenio, es un bien común. Y eso ya ha pasado. La ley agraria de 1961 de Carlos Lleras establecía que la propiedad era, o sea, que la ruralidad era un bien común. Entonces en eso ya ha habido problemas. Entonces sigue, digamos, yo no veo ningún fantasma de la expropiación express, nada de eso lo veo, no lo siento. Pero pues es cierto que eso va a estar en cabeza de una institución del gobierno nacional. La Agencia Nacional de Tierras. Que es la Agencia Nacional de Tierras. Lo cual va a entrar a regir en el próximo gobierno, seguramente, no va a alcanzar a hacer nada. Entonces, eso sí genera un cierto debate, si una entidad de gobierno debería tener ese primer paso, después de eso ya iría a tribunales, y ahí va a generar un debate, pero entonces no veo primero la expropiación existe hace muchos años, eso como dijo un candidato presidencial, búsquelo en Google. Segundo, no veo ninguna preocupación de que vaya a haber una expropiación masiva para quitar tierras, pero pues sí es cierto que eso quede en una cabeza, en una agencia institucional del gobierno, pues debe generar algún debate. Pero en general, yo le digo, yo no veo ningún fantasma. Y última parte de la respuesta, sí, está muy difícil que pase. Por la cercanía a las elecciones, cada día que pasa va a ser más difícil que se apruebe la reforma, pero hoy pasaría, pero en un mes no sé si pase. Es decir, estamos ante un tema que es importante para el país, se necesitan jueces agrarios, se necesita resolver ese tema de la tenencia de tierra en muchos lugares, pero al final va a terminar siendo un punto de honor entre oposición y gobierno. Sí, y un poco para decirle a la gente, el 60-70% de la propiedad agraria en Colombia tiene problemas, o de falsa tradición, o de linderos, problemas. Yo creo que la gente que me está viendo, que de pronto su papá o su mamá vivieron en pueblos y son campesinos, los problemas para hacer un juicio de sucesión, lo de los hermanos.
Entonces, la infraestructura de digamos, del juez agrario, el procurador agrario, eso se fue acabando en el país, eso existía y se fue acabando, se fue acabando, se fue acabando, se fue acabando. Lo que busca la jurisdicción es poder resolver ese tema. Y eso es para darle propiedad privada a los campesinos. La propiedad privada, hermano, es la mamá del capitalismo. Eso no es comunismo, eso se llama capitalismo. Es entregarle al campesino su propiedad para que la venda, pues, la meta en un banco para que le presten plata, etcétera. La hipoteque. Entonces, yo vuelvo y repito, es una necesidad que tiene este país. Y eso nos va a tocar resolverlo hoy, en un año, en 2 años. Pero estamos a menos no, estamos aquí a 1 año y medio de elecciones, sí, a 1 año y medio de elecciones. Esto va a ser en marzo, entre marzo y mayo del 2026, estamos a 1 año y medio de elecciones, entonces ya eso se vuelve un tema electoral y no un tema de país. Y lo mismo va a pasar con, puede llamarse otro chicharrón que se les viene en la Comisión Primera, que es ese primer proyecto de reforma a la justicia. Hay Sí. un artículo, lo mismo, el 7 creo que es. 7, ¿Qué pasa sí. con ese artículo 7? Bueno, ¿Hay rebaja de penas para...? Entonces déjeme explicar qué es esa reforma y después le digo en qué vamos, porque efectivamente en las últimas horas hubo un desayuno con el presidente de la Corte Suprema, la fiscal y la ministra de Justicia. Nosotros tenemos desde principio de milenio, creo que fue año 2004, una cosa que se llama el sistema penal acusatorio, que es básicamente emular el modelo gringo. Ese sistema penal acusatorio llegó con la idea de hacer más ágil la respuesta de los ciudadanos. Digamos que no se tardara 20 años un proceso, sino que lo resolviéramos en 2, 3, 4 años. Y para eso se crearon una serie de mecanismos de procedimientos abreviados. Me explico. Hoy en día, un proceso de acceso carnal violento, de violación, más o menos tarda entre 8 a 11 años, el promedio. Acceso carnal violento, 8 a 11 años. Muchísimo. Hasta que llegue la segunda instancia. Digamos, ya casación puede durar 14 años, pero digamos que segunda instancia. Ayer el propio presidente de la Corte Suprema nos decía, de 8 a 11 años tarda, acceso carnal violento. Entonces, como todo eso pasa con las deudas, con los homicidios, con todos los crímenes, entonces el sistema penal acusatorio crea unos mecanismos abreviados. Entonces, si usted se allana, si usted acepta y dice, sí, yo lo hice y ya fue así, Pepito me ayudó y no sé qué, a usted le pueden rebajar la pena. El proceso ya no dura 8 años, sino que dura 7 meses. O usted hace un preacuerdo, o usted tiene un principio de oportunidad. Esas son las 3 cosas, son mecanismos abreviados. Esta ley lo que busca es volver a ese espíritu. Es básicamente poder hacer más rápido, es decir, que la gente en lugar de durar 7, 8 años en un proceso, le den en 6 o 7 meses. Entonces, lo que hace esta ley, lo que propone, perdóneme, el proyecto de ley no es una ley, el proyecto de ley lo que propone es conceder algunas rebajas de penas a los que delaten una red de trata de personas, una red de terrorismo. En lugar de pagar 40 años, vas a pagar 30 años. Unas para que ese proceso abreviado se dé. Ahora sí vamos al problema, el artículo 7º. Sí. Entonces el artículo 7º lo que dice es que ese proceso abreviado, si alguien se allana, acepta cargos o una red de trata de personas con fines de explotación sexual como en Medellín o como en Cartagena se allana, pues que tenga una rebaja de la mitad de la mitad. Eso significa un 25% de la pena. Es decir, que si vas a pagar 20 años, pagas 15 si tú aceptas el procedimiento. Que es el caso de este muchacho Brian con la niña Sara Sofía. Él ya tenía un proceso por acceso carnal violento. Sí. ¿Y qué pasó? Vencimiento eterno. Porque el juez nunca pudo hacer la audiencia. Pero Si eso hubiese estado, hay quienes dicen que él podría haberse evitado lo de Sara Sofía si hubiese estado procesado. Entonces, pero para otro grupo de gente no se debe conceder ninguna rebaja en los temas de delitos y crímenes sexuales. Esas son las 2 posturas que hay, y lo vimos en la audiencia pública. A hoy, yo creo que hay un consenso en sacar ese artículo 7. Y yo quiero sacarlo, o sea, yo quiero que no se dé. Yo entiendo los argumentos de los que dicen que sí debería, pero yo creo que el país no debería hacer eso.
pero yo no tomo la decisión, eso es la comisión. Entonces vamos a ver en qué termina. Pero por lo mismo, estamos en una ya época anticipada de elecciones. Va a ser muy difícil explicarle a los ciudadanos que se va a aprobar un proyecto para rebajarle penas a un delincuente. Sí, bueno, sí, la cercanía a las elecciones es cierto, pero además yo creo que en este país hay un consenso en que así no estuviéramos a un año y medio de elecciones, estuviéramos a 3 años. Yo creo que en el país hay un consenso de que los delitos y crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no van a tener ninguna rebaja. Entonces yo diría a hoy, pero pues eso va a depender la otra semana de la ponencia que hagamos y el consenso que generemos, pues yo creo que a hoy eso no va a ir. Ariel, este tema de estas dos reformas nos lleva a hablar de lo que se está jugando el presidente Petro en el Congreso. Ya le quedan menos de 2 años en su gobierno. Por un lado se habla de acuerdo nacional, pero por el otro lado se habla de que el mismo presidente cierra las puertas. ¿Usted cómo ve el panorama en general del gobierno en el Congreso? ¿Cree que en estos 2 años que le quedan va a lograr sacar sus iniciativas, va a lograr dejar algún tipo de legado? Yo creo que el gobierno tiene unas apuestas sensibles, la reforma laboral, que ya ha quedado muy peluqueada saliendo de Cámara. Yo diría que en el caso de Senado no pasa, y si llega a pasar, pasará solo dominicales, nocturnos y festivos. El gobierno no tiene mayorías en Senado, pero eso lo vamos a saber en el próximo mes. La jurisdicción agraria, que esa le corresponde a la comisión que yo hoy presido, que es el otro gran debate, y tal vez la reforma a la salud, pues que ha sido la obsesión del presidente Petro. Yo creo que lo demás no es un punto de honor. Digamos, la reforma a la justicia no es de gobierno, sí participó el gobierno, pero es más de una comisión de expertos. La ley de servicios públicos nunca se presentó. La reforma a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desde el punto de vista mío, es demasiado importante en un país con decenas de miles de desaparecidos, pero pues el gobierno no le ha dado una prioridad a esa reforma. Entonces yo veo que esas son las 3 reformas. Entonces yo creo que el gobierno va a salir en tablas. Pero eso va a ser de aquí a diciembre. Yo sí creo que ya en febrero, cuando arranquemos el otro semestre, ya eso, ahí no va a haber posibilidades de acordar absolutamente nada. Termino con esto, mire. Esto lo digo más como analista cuando trabajaba como investigador. Un sector de la gente cree que el presidente Petro se va a quedar en el poder, de que va a ser un decreto de conmoción interior que va a prolongar la reelección. Yo a eso le doy de probabilidades menos del 1%. A mí cuando la gente me dice eso, a mí me da como risa. Y me parece increíble que haya gente seria que crea una cosa de esas. Y luego está el otro sector que cree que va a haber un golpe de Estado, que hay un golpe blando, lo cual me parece también al momento, a hoy, al menos a hoy, a lo que es octubre de este año, que eso no tiene ningún asidero. Yo no veo ninguna de las dos cosas. Pero yo sí creo que el país va a entrar en una lógica muy de polarización, muy de ataques, donde estos temas, entre otros, van a comenzar a circular por todos los WhatsApp. Entonces, ¿yo qué veo? Yo veo el país ni se va a acabar, ni nos vamos a volver Venezuela, ni va a haber una guerra civil. O sea, el país, yo no veo un país así. Pero sí va a haber un ruido mediático impresionante. Eso ineludiblemente nos lleva como a un escenario de 2026 en el que otra vez vamos a estar en un petrismo, antipetrismo y digamos temas de centro van a estar otra vez como muy condenados a quedar en una tercería sin opciones o Yo cómo lo creo ve usted. que un país vaya a pasar de un lado al otro lado, eso genera mucha inestabilidad. Lo ideal sería que el país se tranquilizara, se calmara y optáramos por una tercera vía. Pero yo veo es un país cada vez más polarizado. Vamos a ver, ojalá este país vote por tranquilidad, vote por una estabilidad y no vote por estos odios y amores porque pues las cosas salen muy mal. Pero bueno, eso lo sabremos entre marzo, mayo y junio del 2026. Eso también como que nos remite al famoso acuerdo nacional. Esa frase, ¿cómo se vive en el día a día en el Congreso? ¿Sí está funcionando o es también un discurso que va a terminar No, en yo sí nada? creo que, a ver, si usted pregunta por un acuerdo nacional en las cuales lo firmen el presidente Petro, el expresidente Uribe, el ex vicepresidente Vargas Lleras y demás, pues eso nunca va a pasar. Digamos, eso sí después, eso no va a pasar a menos de un año y medio de elecciones. Entonces, pero sí, yo sí creo que se hace necesario un acuerdo sobre unos mínimos procedimentales de respeto a procesos electorales, de respeto
y de no de sacar fake news, es decir, de los comportamientos electorales, de sacar la violencia de la política. Yo sí creo, y yo creo que en eso sí estamos avanzando, no se nota, pero cada vez son más las voces de los que estamos en política que decimos aquí hay unos límites a los cuales nosotros no podemos llegar y pues, llevar a este país a la violencia. Pero si usted me pregunta por el acuerdo tipo firmado donde estén todos los próceres, no, eso no va a pasar. O si usted me pregunta que si vamos, intentamos hacer unas reglas de juego para el 2026, yo creo que eso sí lo vamos a lograr. Hablemos ahora de lo que se viene, digamos, en general para el debate electoral. Por el lado de ustedes del centro, de la Alianza Verde, el partido siempre se habla de que está fragmentado, de que hay una, dos, tres vertientes. ¿Qué va a pasar con los verdes en A general? ver, todos los partidos hoy, todos los partidos tienen unas grandes divisiones por todo lo que está pasando políticamente. El Centro Democrático, Cambio Radical, el Pacto Histórico y nosotros los verdes. La diferencia es que nosotros los verdes tramitamos esas diferencias, valga la redundancia, públicamente. Los demás lo tramitan privadamente, pero yo lo primero que le quiero decir, esto que está viviendo el partido, yo creo que yo no conozco ningún partido, tal vez el Mira, que es pues, un partido muy pequeño, pero de resto yo no conozco ningún otro partido que no lo esté viviendo, todos lo están viviendo, un poquito más intenso, un poquito menos intenso. Entonces yo por un lado veo y le digo, yo creo que hay una necesidad de redibujar el mapa político e ideológico de Colombia y todos los partidos están viviendo esa crisis. Segundo, en el Partido Verde obviamente hay tendencias, hay una tendencia más a la izquierda, hay una tendencia más a la derecha, minoritaria, y hay una tendencia en el centro que puede estar también partida en dos pedazos. Entonces el Partido Verde lo que va a entrar es a negociar, a dialogar la posibilidad de que cada una de esas tendencias esté representada en las presidencias, en las direcciones departamentales y demás. Y yo creo que lo vamos a lograr, pero yo no veo una decisión, no veo una división ni nada. Y frente a una campaña presidencial, nosotros, claro que vamos a tener candidatos o candidatas, yo no puedo decir quiénes, pues falta tiempo para que se lance, pero la idea sí es jugar con una lista muy grande, poderosa, Senado, a las cámaras y jugar por la presidencia. Es pues la naturaleza de los partidos. Lo que uno escuchaba en el Congreso es, digamos, si el partido siempre ha estado en esas tensiones permanentes, pero probablemente, o es un análisis que hacen algunos congresistas, es en el momento que llegue Claudia López, que evidentemente tiene aspiraciones presidenciales, va a dinamitar completamente el partido. ¿Usted cómo ve el panorama de Claudia López? No, pues Claudia López para todo lo que llamamos centro, desde la centroizquierda hasta la centroderecha, Claudia López está la principal candidata en este momento. Eso yo no lo niego, no lo niego. Y ella tiene una gran ascendencia en el Partido Verde, así ella se haya retirado, muchos concejales, diputados van a estar con ella. Pero yo creo que el partido puede llegar a tramitar esas diferencias teniendo uno o dos candidatos y escogiendo vía consulta el candidato o candidata del partido. Entonces yo a eso no le veo problema, pero sin duda para todo el espectro de lo que llamemos la tercera vía, para no hablar de centro político, ella va a jugar un papel muy importante, claro. ¿Es más fácil, usted que conoce esas movidas políticas, que una candidatura de Claudia López se alinea a la centroderecha o a la centroizquierda? Por ahí dicen Claudia es Petro, otros dicen Claudia es de derecha. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que el problema, o el tema más que problema, el tema con esta tercera vía es que la derecha, si el centro político pasa a la segunda vuelta, gana. Entonces, básicamente el juego de la derecha es decir, esos son de izquierda, y el juego de los candidatos de izquierda es decir, esos son derecha camuflada. Entonces, siempre los candidatos de esta tercera vía siempre tienen muchos problemas porque son atacados por ambos sectores. Pues esta vez no va a ser la excepción, digamos, yo no veo ninguna excepción. Pero pensar que Claudia es la candidata de Petro, pues eso sí, pues parece un buen chiste. O pensar que Claudia es la candidata verdadera de Uribe, eso parece otro chiste. Digamos, yo también creo que Colombia ya ha madurado mucho y pues la gente no es tan boba como para creer en esos cuentos. Pero sí es cierto que ella va a tener que definir muy bien sus posturas frente a la oposición de derecha y frente al gobierno Petro. Y dependiendo cómo ella sepa manejar eso, a ella le va a ir bien o le va a ir mal. Yo no me atrevo a decir nada, pero sí sé que eso es un tema complicado, pues por eso ella estaba más callada. Seguramente en marzo, abril del otro año saldrá, pero es claro que
Es muy claro que ella sí, pues digamos, ella va a tener los ataques de ambos lados, de la derecha y la izquierda. Hablemos, Ariel, Y de... cualquier candidato de centro, además, Sí, lo mismo va a pasar con, puede ser Claudia, puede ser cualquier otro o otra, viviría lo mismo. sí. Hablemos de tres temas, si quiere brevemente, no sé si como senador, como analista político que es usted. El tema de la seguridad en el país, estamos con un problema muy grande de cultivos ilícitos, del plateado, las disidencias, además de que puede eso marcar la pauta de la carrera hacia el 2026. ¿El país está fracasando en temas de orden Sí, yo público? sí veo yo sí tengo una preocupación inmensa por la seguridad, sobre todo por dos cosas. Nos coincide una crisis de la seguridad rural, este tema del ELN. Mi mayor preocupación además es el Clan del Golfo. Ujú. Yo sí creo que este va a ser el grupo, por primera vez veo, desde la época paramilitar, que un grupo tiene una cobertura nacional y que se está expandiendo de una forma tan brutal como el Clan del Golfo. Y nos coincide con una crisis de la seguridad en las ciudades. Medellín, Santa Marta, Cali, lo de Bogotá es dramático, la extorsión en Bogotá es dramática. Entonces yo sí siento un deterioro muy grande de la seguridad. Creo que eso no tiene una salida milagrosa. Creo que muchos de los candidatos que han hablado sobre eso no tienen claramente una estrategia, lo cual es muy preocupante. Y creo que ese problema nos va a durar por ahí un año más. Y en un año comenzaremos a mejorar dependiendo de las estrategias. Pero sí tengo una preocupación y estoy seguro que eso va a ser uno de los temas más grandes de campaña. Frente a los cultivos de uso ilícito, y con esto termino, es muy preocupante, el precio de la droga está colapsado y que aún tengamos así aumentos en los cultivos de uso ilícito, eso es una noticia muy mala para Colombia y significa que la política de sustitución de cultivos de uso ilícito no ha funcionado. Seguridad. Ahora el tema Pegasus. El presidente ha estado haciendo varias denuncias. Uno podría decir que por un lado está una de las narrativas del mandatario en general, uno de sus discursos, pero por el otro lado un tema que no se ha explorado lo suficiente y es la supuesta compra de este software en el gobierno de Iván Duque. ¿Qué falta por preguntar ahí, por descubrir en ese tema? No, yo creo, digamos, aunque obviamente el uribismo ha intentado decir que estos son cortinas de humo para tapar la crisis del presidente Petro, la información que ya está circulando es, la cosa sí es muy grave, más información va a salir y sobre todo hay un tema en esto clave y es ese software a qué celulares penetró. O sea, porque ya ¿Penetró es un hecho. bandidos? Ujú. Vaya y venga. ¿O penetró oposición política? Y si es esto segundo, que es lo que yo creo que pasó desde el escándalo de las carpetas del ejército, está claro, la cosa es muy grave. Entonces, porque significa que Duque hizo el escándalo de las carpetas del ejército que terminó en nada, más esto de Pegasus, hubo una situación sistemática de persecución a la oposición, lo cual ya en el gobierno Uribe lo habían hecho con la persecución a la Corte Suprema. Yo sí creo que esto le falta mucha tela por cortar y a mí me impresiona que muchos profesionales de la comunicación no le den la relevancia a esto que tiene. Ahora, aún así diciendo esto, eso también se va a convertir en un tema electoral, porque va a estar un año y medio de la campaña electoral. Ariel, de cara precisamente a esos temas electorales, ¿a usted muchos lo ven como un aliado del petrismo en el Congreso? ¿Usted se ve así? Yo creo que la posición de nosotros, es que el problema con los que tenemos esta tercera vía, este centro político, es que entonces el sector más radical del petrismo nos ve como traidores y tibios, porque no apoyamos todo. Y la derecha y etcétera nos ven pues como petristas que porque votamos algunas propuestas. Entonces, por ejemplo, la jurisdicción agraria yo la apoyo, yo creo en eso. Eso a mí no me hace el gobierno Petro, pues, desde el proceso de paz lo defiendo. No apoyé el código electoral, que fue desde el gobierno Petro, a mí me pareció es un absurdo, ustedes Que mismos podría lo caerse, cubrieron. dice en la ¿Cómo? Corte. Que podría caerse en Que la ya se Corte. cayó, se Se cayó en cayó. la Corte ya el código electoral, menos mal. Entonces, el problema con nosotros siempre es ese, digamos, siempre es que un lado siempre le pide más a uno, el otro también, pero pues la decisión nuestra fue lo que le convenga al país desde nuestro punto de vista lo vamos a apoyar y lo que no, pues no. Pero pues verme como una foca aplaudiendo todo lo del gobierno, muy complicado. Pero verme también siendo un saboteador del país, también es muy complicado. Entonces, para decirte, hermano, la respuesta es, esa es la tragedia de nosotros. Nos atacan de un lado y del otro, pero pues ya estamos acostumbrados. Y teniendo eso en cuenta ya 2 años larguitos del gobierno de Gustavo Petro, ¿usted se anima a decir que
¿Va bien, va mal o en tablas, como me decía ahorita? Y con perspectiva al final, o sea, ¿va a lograr algo? No, yo creo que el gobierno está saliendo mal. Y está saliendo mal por dos cosas. Primero, porque le ha ido mal en algunos temas. El gobierno Petro tiene 5 problemas que tiene que resolver. La seguridad, el costo de vida, que además no depende de él, el tema de los combustibles. Si Israel llega a atacar a Irán, se nos va a disparar el precio del petróleo, lo cual sí es más plata para Colombia, pero más caro el galón de gasolina y de ACPM. Entonces es un tema que no depende del gobierno, pero entonces la seguridad, el costo de vida, los problemas de ejecución presupuestal, los escándalos de corrupción y la polarización que el propio presidente la jala. Entonces lo que nosotros hemos dicho, el presidente tiene que resolver 2 o 3 de esos problemas para que su gobierno levante cabeza. Entonces yo siempre digo, yo creo que el gobierno va saliendo mal, pero pensar que esto es un fracaso, que el país se va a acabar, yo tampoco veo eso como dicen otros sectores, no lo veo, digamos, no veo una situación peor de la que fue el gobierno Duque en medio de la protesta social, no la veo. Entonces yo en eso soy un poco más tranquilo, pero si me preguntan una evaluación para calificar el gobierno Petro, creo que le está yendo mal. 2 preguntas para hacer, Ariel. Un proyecto que está pasando con muy poco ruido en el Congreso es la reforma al Sistema General de Participaciones. Rápidamente, ¿qué significa eso y qué opciones tiene de pasar? Bueno, entonces aquí tómame unos 2 minuticos y si no logro explicar. Colombia tiene más de 1.100 municipios y tiene más de 30 departamentos y tiene distritos capitales. No solo Bogotá. Bogotá es un distrito capital, pero hay otros distritos. El de Ciencia y Tecnología, que es Medellín, Buenaventura, que es un distrito portuario. Entonces, tiene distritos. Todo eso la ley o la Constitución lo llama entes territoriales. Entonces, lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, perdón, es de los ingresos que tenga el Estado, ingresos corrientes, lo que le entre regularmente al Estado de plata, hay un porcentaje que tiene que ir a los municipios, a los entes territoriales, para que ellos suplan sus necesidades en educación, en salud y en saneamiento básico y agua apta para el consumo. Muchos de estos municipios, de los más de 1.100, son categoría 6, tienen para pagar nómina hasta octubre, no tienen como pagar nómina diciembre, enero, si hay una luz de tierra, si hay un deslizamiento, no tienen cómo cubrirlo. Entonces, lo que busca este proyecto del Sistema General de Participaciones es que el porcentaje que se transfiere de la nación a los entes territoriales aumente en un periodo de 10 años. Y eso para ayudarle a todas esas regiones a que salgan de ese círculo de inequidad, desigualdad, violencia, falta de institucionalidad, que son lo que siempre repiten los ciclos de violencia. Entonces el proyecto dice, volvamos a la Constitución del 91 y es transferir el 46%, hoy está en el 24%. Los críticos de ese proyecto lo que dicen es, eso va a quebrar la nación, porque si usted transfiere toda la plata, entonces la nación ¿con qué se queda para pagar las fuerzas militares, la policía, las universidades y demás? Los que defienden el proyecto dicen, si nosotros vamos a aumentar el giro, la plata, la transferencia del sistema de participación, va a haber una ley de competencias. Eso no se transfiere competencias sin plata, pero tampoco se transfiere plata sin competencias. Eso es un debate. Estamos ya en el pleno debate sexto. En la próxima semana terminaríamos en teoría este proyecto de un gran debate y yo te diría una cosa. Yo le pido a la gente que de verdad se centre en ese proyecto. Ese es el proyecto más importante de todo el cuatrenio y yo diría, desde el proceso de paz de 2016, es el proyecto más importante, porque eso sí cambiaría totalmente la forma como se financian las regiones, los recursos, o sea, eso cambia la arquitectura institucional. Yo creo que ha tenido mucho debate, pero más como en un sector académico, periodístico, político. Yo creo que sí la sociedad no, es que es no muy lo difícil entiende explicarle muy bien. a la Esto que estoy explicando es difícil, pero esto sí es lo más transformador que hay. Si pasa, esto sería un cambio brutal. Si se queda, también es prorrogar una crisis brutal. ¿En qué vamos? Vamos en debate de plenaria Senado y si pasa, queda faltando 2 debates, comisión primera y plenaria de Cámara y ya. Ariel, y para terminar, ¿qué viene para usted en el Congreso? ¿Ya está pensando en 2026? Digamos, todos los políticos siempre pensamos en política electoral. ¿Qué viene? Voy a terminar la presidencia de la comisión primera el 20 de julio, entonces viene un esfuerzo muy grande sobre las
diferentes leyes que creo que este país necesita, como el tema de la jurisdicción agraria o el tema de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En el caso particular mío, si me pregunta por el cálculo electoral, vamos a la reelección en el Senado, esa es mi intención. Estamos armando los equipos, comenzando a hablar con la gente, pero digamos eso, la campaña comenzará el otro año, no ahorita, pero es lo que viene. Lo primero que tenemos que resolver es la situación del partido, por la que usted me preguntaba. Nosotros desde el año pasado debíamos haber hecho un congreso partidista. Dicen que lo van a hacer este año, ya no lo veo claro en diciembre, pero seguramente el primer trimestre del próximo año, enero, febrero o marzo, tendremos ese congreso y ahí resolveremos las dudas sobre el partido. Ariel, pues estaremos muy pendientes de esos debates. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y un honor estar aquí en El Espectador. Y a todos los que se conectaron con esta entrevista los invitamos a que sigan pendientes de nuestros contenidos en elespectador.com y en nuestras redes sociales.